Semanas terminé el mensaje de esa serie de mensajes que hemos estado viendo sobre Jesús como profeta, pero habiendo terminado efectivamente con el discurso del Monte de los Olivos, pues de alguna manera veo apropiado enlazar con el mismo tema, así entrando en la Semana Santa. Así que voy a continuar con ese pensamiento de Jesús como profeta, porque precisamente en esa misma época del ministerio de Jesús, notamos que Jesús empieza a profetizar sobre su propia muerte. Así que esto es lo que quiero ver entre este domingo y el domingo que viene, pues otro aspecto más de Jesús como profeta. Pues estamos en esa época del año en que empezamos a recordar los eventos de la Semana Santa. Y hoy es un día en que llamamos este domingo el Domingo de Ramos. Es el domingo que recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y puede ser que por las calles hoy vemos a las personas con sus palmeras, con incluso algunas procesiones podrían pues pasar hoy por la calle. Y es un domingo que recordamos este momento. Ahora, muchos que están en la calle, muchos que andan con las palmeras, creo que tienen una idea muy vaga de lo que realmente era la entrada triunfal. Pero si paramos a pensar en lo que es esa historia, realmente es sorprendente. Y digo que es sorprendente no porque es un evento desconocido, de hecho, es un evento, es uno de los pocos eventos que se recoge en los 4 evangelios. O sea, si queremos leer de la entrada triunfal de Jesús, podemos ir a Mateo, como veis ahí, Mateo 21, podemos ir a Marcos 11, podemos ir a Lucas 19 o podemos ir a Juan capítulo 12. O sea, es un evento que todos los evangelistas incluyen en su relato de la vida de Jesús. Pero digo que es un evento interesante cuando lo ponemos en su contexto. Entonces, estamos muy familiarizados, creo, con tomar este evento a la luz de lo que viene detrás. Nosotros que entendemos la historia, decimos, ¿cómo puede ser que el domingo las multitudes estaban allí para recibir a Jesús y pasamos lunes, martes, miércoles, jueves, y si cogemos la idea tradicional del viernes para la crucifixión de Jesús, ¿cómo puede ser que 5 días después Jesús está llevado ante Pilato y ahí condenado a morir? Y decimos, ¿cómo puede haber un cambio tan grande? Pero quiero dar la vuelta y mirar en la otra dirección. Entonces, quiero volver atrás y hablar primeramente de los eventos previos a esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, tenemos primeramente una historia en Mateo, podríamos ir también a Lucas y ver una historia que es de Zaqueo, que también es una historia interesante, ese pequeño cobrador de impuestos que subió a un árbol. ¿Habéis visto alguna vez un hombre rico, subido en un árbol? Yo no, pero Zaqueo sí. Pero en Mateo, Marcos y Lucas voy a empezar con la sanación de 2 ciegos. Eso ocurre cuando Jesús está saliendo de Jericó camino a Jerusalén. Tenemos luego después esa historia de la petición de Santiago y Juan, que realmente es la petición de su madre. O sea, tuvieron la idea genial de, en vez de ir a Jesús y decir, nos haces el número 1 y el número 2, excluyendo a Pedro, por supuesto, ese conflicto, rivalidad, pero mandan a su madre a hacerlo. Qué fuerte. Y como decía uno, del texto dice que los demás discípulos se enfadaron con ellos y decía uno, sí, porque no lo habían pensado ellos primero, de mandar a su madre a pedir eso. ¡Uy! ¡Qué buena idea! Pero nos muestra lo que estaba en la mente de los discípulos en ese momento. Ellos estaban pensando en qué. O sea, yo quiero ser el primero. Y no solamente lo discutían entre sí, sino que hasta mandan a una madre a pedir eso
para que ponga a sus hijos a la diestra y siniestra del Señor en su reino. Y a continuación estoy en la cuenta hacia atrás, si veis que vamos hacia atrás, ¿no? La historia anterior a esto es la profecía de su muerte y su resurrección. O sea, estamos realmente en el contexto de lo que va a ser la entrada triunfal. Solo hemos tenido entre esa profecía la petición de los apóstoles y luego después el tema de la sanación de los ciegos y nos metemos en la entrada triunfal. Así que estamos en ese contexto y el Señor toma y da una profecía sobre su muerte y su resurrección. Estamos hablando de Jesús como profeta. Y por lo tanto, Él habla con los discípulos y como hemos leído juntos, notamos que Él habló de manera muy específica de lo que va a ser su resurrección. Pero no es la primera vez que lo hace. Si lo ponemos en su contexto, resulta que tenemos 3 veces que el Señor ha profetizado sobre su muerte y resurrección. Tenemos primeramente en Mateo 16, eso también está recogido en Marcos y en Lucas. Esto ocurre justo después de la confesión de Pedro. Hemos leído de esto en esta mañana en nuestro tiempo en la mesa del Señor. Luego después, a continuación, tenemos en el capítulo siguiente, en Mateo 17, también en Marcos 9 y en Lucas, en el mismo capítulo, el capítulo 9, versículo 44, después de la transfiguración, el Señor vuelve a hablar con sus discípulos y les habla de que va a morir y que va a resucitar. Lo pone delante de ellos para que lo entiendan. Incluso, como veremos al final, les anima a no ignorar eso, a tenerlo presente de lo que realmente va a ocurrir. Y finalmente, el pasaje que hemos visto, el capítulo 20, también en Marcos 10 y en Lucas 18, antes de la entrada triunfal, el Señor vuelve a hablar de su muerte y de su resurrección. Así que esto es el contexto que tenemos justo antes de la entrada triunfal. Ahora, eso causa un conflicto en la mente de los discípulos, ¿verdad? Porque el Señor ha estado hablando de que tengo que morir, me van a entregar, voy a ser castigado, maltratado y al final me van a matar, pero voy a resucitar. Ese lenguaje para ellos como que no encaja en su mundo. Y cuando llega la entrada triunfal de Jesús, yo creo que se desfumó por completo en su memoria. Porque claro, al ver las multitudes de Jerusalén que salían con las palmeras, poniendo las mantas por el camino y gritando, ¡Hosana! Os recuerdo lo que significa Hosana. Hosana significa, sálvanos, por favor. Es una petición de salvación. Y luego, cuando gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el lenguaje profético de Mesías. Las multitudes estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Es que ellos veían que todos se encajaban con su plan, que era que Cristo iba a establecer su reino, y en el reino de Cristo ellos iban a ser personas importantes. Habían invertido los últimos 3 años de su vida siguiendo a Jesús por todos estos caminos y ahora venía la recompensa. Iban a ser personas importantes en ese gran reino de Cristo. Y el lenguaje de la entrega y la muerte de Cristo no encajaba en su memoria en estos momentos. Pero qué interesante lo que Jesús les dice. Las profecías de Jesús son muy, muy concretas. Vamos a ver lo que dice. Primeramente, lo que vemos aquí en Mateo 20 es que el Señor empieza hablando de que será entregado. Ahora, la palabra entregado, debemos un poco entender que esto va más allá de sencillamente que alguien que le entrega, sino que más bien tiene el concepto de la traición.
Y por eso he puesto aquí, Jesús profetiza que será traicionado. El lenguaje que tenemos aquí es el mismo lenguaje que el Señor usará esa noche de la última, de la Pascua, con los discípulos, cuando habla con ellos y dice, esta noche uno de vosotros me va a entregar, o sea, me va a traicionar. Y tal es la situación que los discípulos, uno a uno, empiezan a decir, Señor, no soy yo, ¿verdad? No soy... ¿Quién será? O sea, se miran entre sí y dicen, ¿quién podría ser? Porque ninguno de nosotros sería capaz de hacer esto. Y el Señor al final toma el pan y allí comparte el pan con Judas. Ese símbolo de que realmente él era el invitado especial. Eso era la forma en que mostraban esa posición especial. El Señor le muestra esta gracia a Judas. Y al final Judas sale de este encuentro en busca de ¿quién? Bueno, curiosamente aquí vemos en el versículo 18, dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y es precisamente a los que busca Judas. Judas los encuentra y ya recibe la recompensa por su traición. Le pagan en dinero para poder entregar al Señor. Y el Señor lo profetizó. Pero no solamente dijo eso, sino que avanza en su pensamiento. Dice, y le condenarán a muerte. Ahora, ese pensamiento, le condenarán a muerte, lo tenemos aquí, pero en medio, habéis visto que he puesto aquí, va a padecer mucho. Si nosotros volvemos y miramos las tres profecías juntas, del capítulo 16, del capítulo 17 y ahora del capítulo 20, empezamos a notar la profecía completa. El Señor profetiza que estos líderes religiosos del pueblo le van a afligir. O sea, va a padecer Jesús mucho a manos de estas personas. Puede que los discípulos escucharan estas palabras y cuestionaran, ¿no? ¿Serían capaces los líderes religiosos de nuestro pueblo? Yo sé que odian a Jesús, luchan un poco contra él, pero no creo que sean capaces de realmente hacerle daño físico, ¿no? Hombres religiosos. Pero es precisamente lo que hicieron esta noche. Nos dicen que le toman a Jesús y ahí le empiezan a condenar. Esto, no estamos hablando de los romanos, no estamos hablando de lo que ocurrirá después, eso viene. Pero incluso ellos mismos son los que empiezan a tomar a Jesús, empiezan a darle golpes cuando está con los ojos vendados y a decirle, tú que eres profeta, profetiza, ¿quién es el que te pega? Ese momento en que esa parte carnal de mí dice, ojalá que Jesús hubiera dicho sus nombres y apellidos y DNI y dirección, porque él sabía todo. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Pero el Señor profetizó, sabía que iba a llegar a este momento. Aunque el Nuevo Testamento no lo dice en este momento, pero incluso entiendo que este es el momento que se cumple la profecía de Isaías, donde habla de arrancar su barba. Ese momento de crueldad en que escupían sobre él, pegaban y cualquier cosa para hacerle daño. Y el Señor lo había profetizado todo de antemano. Condenado a muerte, recordamos cómo ellos lograron eso, mediante mentiras. Traían a falsos testigos y los falsos testigos dijeron, hemos escuchado que este dijo que iba a destruir el templo y rehacerlo en 3 días. Mentira. Jesús nunca había dicho que él iba a destruir este templo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor jamás había dicho esto, pero los testigos falsos ya mintieron sobre lo que había dicho. Y así era suficiente para ellos tener esa condenación de muerte, cosa que no podían hacer ellos. Y por lo tanto, vamos al siguiente paso.
No solamente iba a ser traicionado, sino que iba a ser entregado. Es la misma palabra, pero en el primer caso será entregado, o sea, uno le entregará, que esa es la traición, y ahora los judíos van a traicionar a Jesús como nación. Los líderes de los judíos van a llevar a Jesús y lo van a entregar a los gentiles. Le traen a Jesús ante Pilato de madrugada y dicen, Pilato, tienes que condenar a este hombre a muerte, porque este hombre ha cometido crímenes dignos de la muerte. Pilato, como era su obligación, hace una investigación sobre Jesús. ¿Y qué es lo que encuentra Pilato? Nada, nada digno de muerte. Y Pilato vuelve y dice, pero este hombre no ha hecho nada. Y es cuando ellos empiezan con su as en la manga. Este hombre dijo de no pagar tributo a César. Una vez más, una mentira. Jesús había dicho, dad a César lo que es de César y a la vez da a Dios lo que es de Dios. Pero, una vez más, en la envidia y el odio del momento, ellos mienten sobre él y empiezan a forzar la mano a Pilato. Pilato, intentando esquivar esa autoridad, esa obligación, manda a Jesús a Herodes. Total, Herodes es el rey de los judíos y estaba en Jerusalén en estos momentos. Y Herodes, esperando ver algún milagro de parte de Jesús, lo recibe con gozo. Pero cuando ve que Jesús no está en plan de entretenerle mediante los milagros y los trucos, pues al final le vuelve a dar o le envuelve en una ropa real en burla de esa acusación del rey de los judíos y lo vuelve a enviar a Pilato. Y Pilato, pensando que quizás podría saciar la sed de los judíos de la venganza con la sangre, manda a Jesús ¿a qué? Bueno, ya le habían escarnecido los soldados, pero, por cierto, le ponen la corona de espinos. Eso es una forma de burlarse de ese rey que necesita una corona. Así que le hacen una corona y sumamente doloroso el pensamiento de llevar una corona así. Y finalmente Pilato lo manda a azotar. Un evento que sinceramente los evangelios mencionan, pero sin entrar en detalle. Pero efectivamente, si por lo que entendemos de la tortura de los romanos, si hicieron con Jesús lo que era habitual hacer cuando daban azotes a personas, es un sufrimiento increíblemente cruel. Pilato pensaba, cuando vean a Jesús azotado de esta manera, van a decir, basta ya. Y sin embargo, aunque fue escarnecido y azotado, tal como Jesús había profetizado, lo vuelven a traer ante ante el pueblo y dice dice Pilato estas palabras: he aquí el hombre, aquí lo tenéis. Y dijeron, crucificadle. Y Pilato, la última opción que tiene es que tiene a un hombre que ha sido detenido por un crimen de traición hasta asesinato. Y lo saca y dice, bueno, os voy a librar un prisionero. ¿A quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ni hay que tomar una votación por manos para contar a ver cuántos decían. La multitud entera contesta, queremos a Barrabás, a Jesús, crucifícalo. Y Jesús había profetizado efectivamente todo lo que ocurrió con los gentiles, azotado y escarnecido. Y Jesús dice, y no solo esto, sino que al final seré ejecutado. Será muerto el Hijo del Hombre. Pero específicamente nos dice en Mateo 20 la forma en que será muerto el Hijo del Hombre, crucificado. Es curioso porque en varios momentos intentaron acabar con la vida de Jesús. No es la única vez ese momento. Había otros momentos. ¿Recordáis en Galilea? Pensaban despeñarle
del precipicio sobre el cual está edificado Nazaret. Más adelante recogían piedras para poder tirarle. Y en otros momentos, pues había otra forma de intentar acabar con él. Y sin embargo, Jesús había profetizado, sería crucificado. Y eso es perfectamente lo que había profetizado desde el Antiguo Testamento. Este pensamiento que tenemos en Deuteronomio, que maldito el que es colgado sobre un madero. Ya estaba profetizado en el pasado que hay una maldición especial sobre el que es así colgado en un madero. Y Jesús dice, así seré yo ejecutado, colgado en un madero. Vuelvo a pensar en esto e imagino a los discípulos. O sea, yo sé que te quieren matar los líderes de los judíos, pero crucificar, ¿realmente harían eso? Los judíos no pueden, pero los gentiles, es que Roma tampoco va a crucificar a una persona inocente. No puede ser. Y sin embargo, es efectivamente exactamente lo que ocurrió. Por cierto, era interesante notar en Mateo 16, cuando también en la profecía dijo, será muerto, a continuación dice, todo el mundo que quiere seguirme a mí debe negarse a sí mismo, tome su cruz y sígueme a mí. O sea, es el lenguaje de la cruz, es el lenguaje que Jesús ha estado enfatizando en los últimos meses antes de este momento. Y ahora lo dice claramente, será ejecutado, crucificado por los romanos. Y finalmente profetiza que será resucitado, cosa que vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de estas profecías sobre la resurrección y su importancia para nosotros. Pero aquí noto que el Señor establece exactamente el bosquejo de todo lo que va a pasar. Será traicionado, tal como había profetizado sobre Judas. Luego entregado a los gentiles, luego ejecutado y resucitado. Lo que tenemos que reconocer aquí es que Jesús como que sabía perfectamente lo que viene por delante. No es una sorpresa para él. Él sabe cada paso de lo que va a ocurrir en esta semana y lo pone delante de los discípulos. Dice, debéis saber todo lo que va a pasar aquí. Ahora, voy a avanzar y quiero hablar de la reacción de los que le rodeaban en cuanto a estas profecías. Ya hemos estado un poco hablando de la reacción de los discípulos, pero lo notamos claramente en el capítulo 17. En el capítulo 17, cuando Jesús da esa profecía sobre su muerte y posterior resurrección, leemos así en el versículo 23. Y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera. O sea, escuchan estas palabras de que el Hijo del Hombre será entregado, será muerto y resucitará y se entristecen. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se entristecen tanto? Desde luego, el pensamiento de la resurrección debería darles ánimo, ¿no? Aunque me maten, yo volveré a vivir y seguimos adelante. ¿Por qué la tristeza? Bueno, si miramos no solamente en Mateo, sino miramos en Lucas, notamos que ellos no son capaces de comprender lo que Jesús está diciendo. Nos dice Lucas que su entendimiento fue entenebrecido. O sea, no son capaces de realmente comprender todo lo que Jesús ha dicho. Y de hecho, los dos discípulos de camino a Emaús, recordamos a estos dos, ¿no? En la noche de la resurrección, van caminando y conversando y Jesús se junta con ellos en el camino, de repente, y les empieza a preguntar, ¿de quién estáis hablando? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Pero qué le han hecho? ¿Quién es? ¿Cómo? Y estos sorprendidos dicen, eres increíble. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en esta semana. ¿Cómo no sabes estas cosas? Cuando realmente eran ellos los que no sabían, los que no comprendían. Y no es hasta que Jesús
Bueno, Jesús pretende continuar del viaje cuando llegan ellos a su salida para parar y ellos dicen, no, 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 pasa, ven, quédate con nosotros, sigue hablando porque queremos escuchar lo que tú estás diciendo. Y en ese momento cuando se sienta a la mesa y el invitado en la mesa toma el pan y lo parte para darles, es el momento en que, ¿qué ocurre? Se les abre el entendimiento. De repente empiezan a comprender todo. Pues nos dice Lucas que ese es el caso que ocurría en esta situación. Sus ojos como que estaban vendados, no eran capaces de comprender lo que Jesús decía. Ahora, yo no creo que ese entendimiento bloqueado, yo no creo que eso es algo que Dios ha hecho en ese momento. Yo creo más bien eso es el resultado de un corazón que no puede creer. Y cuando no creemos, nuestros ojos están vendados. Pablo habla de eso a los corintios. Dice, hasta el día de hoy queda el velo sobre el corazón de los judíos. No son capaces de comprender. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Y eso es lo que creo que está pasando aquí. Los discípulos están entristecidos. ¿Por qué? Porque no pueden creer lo que está diciendo Jesús y lo que es más. Tienen miedo a preguntar. Están ahí y el Señor, igual que ha hecho con las parábolas, termina a enseñar en cuanto a las parábolas y dice, ¿habéis entendido todo? ¿Y qué contestan? Sí, 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 sí. Cuando no han comprendido. Y aquí una vez más el Señor da esta profecía y es como que les mira y dice, ¿bien? Y dicen todos, perfecto. Cuando no han entendido y hasta tienen miedo a preguntar. Pero lo curioso es contrastar esto con otros que sí que llegaron a escuchar estas profecías también y las recordaban perfectamente. Los fariseos. Qué interesante, en el capítulo 27, mientras los discípulos están esparcidos por ahí, escondiéndose, hundidos en la tristeza, los fariseos están yendo a Pilato pidiendo una guardia para la tumba de Jesús. Porque dice, este decía que iba a resucitar al tercer día y vamos a guardar la tumba, a no ser que vengan los discípulos para robar el cuerpo. Y ya la última mentira es peor que la primera. Qué interesante, que ellos temían que los discípulos iban a venir a falsear una resurrección, cuando los discípulos ni recordaban que Jesús había hablado de una resurrección. Estaban hundidos en este momento. Ninguno decía, pero ¿y qué de la resurrección? No estaba en la mente de ninguno. Estaba pensando en esto, meditando en esto y digo, qué curioso, ¿cómo es que los enemigos de Jesús han podido recordar las palabras de Jesús con mucha precisión? Al tercer día, vamos a poner la guardia ya, por lo menos 3 días, para proteger y evitar cualquier escándalo. Y los discípulos no fueron capaces de recordar ni una sola palabra. Pues pensándolo, yo creo que las palabras, la profecía de Jesús, encajaban mejor en el programa de los fariseos que en el programa de los discípulos. Cuando Jesús hablaba de su muerte, los fariseos decían, nos encantaría poder hacer eso, no sé si vamos a lograr hacerlo o no. Pero los discípulos no. Cuando Jesús hablaba de su muerte, como que era un bloqueo tan grande que decían, no entiendo lo que está diciendo, será pues alguna parábola más, porque no puede ser que el Cristo, el Mesías, no puede ser que muriera. Y vuelvo a decir, una vez que ocurre la entrada triunfal, creo que por completo ellos ya entienden que ese lenguaje de morir ha pasado, que esto no ocurrirá.
Pero por lo tanto llegamos a ese momento en que Jesús ha profetizado todo esto y los discípulos no lo han entendido. Pero llegamos a entender por qué Jesús había profetizado todo esto. Mira, estáis todos leyendo los versículos y está bien, pero igual tendría que haber esperado un momento más antes de ponerlo. Pero mi pensamiento aquí es que nuestra gran dificultad como seres humanos es cuando lo que Dios permite en nuestra vida no encaja con lo que nosotros entendemos de nuestra realidad. Eso es uno de nuestros grandes peligros. Dios permite cosas en nuestra vida que no entendemos. Ahora, cuando pasa al revés, cuando Dios hace algo precioso que no esperábamos, pero encaja justo en nuestros deseos, eso es maravilloso, ¿vale? Tú eres un joven y conoces a una persona y ya tu corazón se abre y eso es maravilloso. Eso es algo precioso. Tú llevas tiempo buscando un trabajo y de repente te llaman y te ofrecen el trabajo justo que buscabas y el sueldo es más allá de lo que habías imaginado. Eso es maravilloso. Nadie se queja de estas cosas, ¿no? Iba a decir, te toca la lotería, pero es mejor ni jugar porque es perder el dinero, pero esas cosas, ¿no? Que a veces hablamos de las cosas buenas de la vida y decimos, es que me ha tocado la lotería. Pues cuando ocurre eso, ninguno tiene problemas. Pero cuando ocurre al revés y Dios de repente permite una enfermedad, Dios permite una dificultad, Dios permite que pasemos por algo que jamás habíamos imaginado que podríamos pasar. Ese es el gran momento de dificultad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en estos momentos? Pienso en esto y digo, si tú supieras cómo vas a morir, si tú supieras, de aquí a 5 años te va a atropellar un coche, ¿qué harías? Yo dejaría de cruzar la calle. Si tú supieras, de aquí a 10 años vas a tener una enfermedad y vas a morir, pues voy al médico ya y digo, mira, ponme medicamentos para evitar esa enfermedad. Lo curioso es que Jesús predice todo lo que va a pasar, pero no lo hace para prevenirlo. No lo hace para decir, nunca más vamos a Jerusalén, porque si voy a Jerusalén me van a matar. Y de tal forma que hasta Tomás es el que cuando Jesús dice, venga, vamos a ir a Jerusalén, y Tomás dice, venga, vamos y moriremos con él. O sea, qué depresión, ¿no? El pobre en ese momento ya lo ve claro. Pero Jesús no lo predice para decir, tenemos que evitar eso, sino todo lo contrario. Volviendo a esta palabra de Lucas 9:44, dice, y maravillándose todos y de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Qué interesante, que os penetren bien en los oídos. Tenéis que prestar atención a estas palabras. ¿Por qué? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Ese pensamiento de que es necesario ocurrir así. Lo que dijo con los dos de camino a Emaús. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Jesús lo profetizó no para evitarlo, sino precisamente porque era una necesidad. Él tenía que sufrir y morir y resucitar. Sin su muerte no hay salvación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiero sencillamente llegar a 2 conclusiones en base de lo que hemos visto en estas profecías. Primeramente, espero que podamos celebrar esta semana de otra manera completamente diferente de cómo celebraban o escuchaban los primeros discípulos estas palabras proféticas y luego cómo vivieron los eventos. Porque escucharon las palabras y se entristecieron grandemente, porque no comprendían lo que estaba diciendo Jesús.
Y cuando ocurrieron los eventos, la tristeza era aún más profunda, porque ahí estaban viendo todos sus sueños venir para abajo y sin embargo nosotros podemos comprender estos eventos con un entendimiento que ellos no tenían, porque entendemos que lo que Jesús estaba profetizando, lo que nosotros recordaremos en esta semana, son los eventos que proveen para nuestra salvación. Nuestro Salvador fue colgado en una cruz, sufriendo el castigo que era mío. Él pagó el precio de mis pecados. Y eso es algo glorioso. Ese entendimiento que tenemos, el hecho de que el Señor ha quitado el velo de nuestros ojos, que las vendas están fuera y nosotros podemos entender, comprender que hizo Jesús por nosotros, es algo maravilloso. Pero quiero llevarlo un paso más allá y animaros a aguantar las situaciones adversas en la vida con ese mismo entendimiento, que Dios tiene un propósito para nosotros, tal como Dios tenía un propósito para Cristo, y Cristo podía contemplar estos eventos y decir, es necesario, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo en mi vida mediante esta circunstancia. Nosotros también podemos ver las circunstancias de la vida con ese mismo propósito. Ahora, es verdad que nosotros muchas veces no comprendemos todo sobre el propósito de Dios. Recuerdo cuando estuve 2 meses en el hospital y alguien me dijo, ¿con qué motivo permitió Dios esto en tu vida? Y dije, ¿por qué tiene que haber un motivo? Qué interesante, ¿no? ¿Qué motivo? Como que hay un motivo. Digo, igual Dios tenía 100 motivos en tenerme en ese tiempo en el hospital. Pero la verdad es que vamos a imaginar que Dios tenía 10 motivos, por lo menos, 10 cosas que estaban haciendo. ¿Cuántos de estos motivos me reveló a mí? Hubiera sido bonito, ¿no? Recibir una carta de Dios. Dios me ha escrito. Lo abro la carta y me dice, David, vas a estar en el hospital, vas a pasar por esto, por lo otro, vas a tener momentos de desesperación que piensas que nunca vas a salir de este hospital y va a ser por los siguientes motivos, número 1, número 2, número 3. Pero yo no tenía eso. ¿Qué tenía yo? Yo tenía la promesa de Dios que me decía, todas las cosas ayudan a bien. Y digo, yo no lo veo claramente, ¿no? Pero voy a confiar que es así. Que esta situación es para mi bien. Y número 2, yo tenía esa promesa que decía, todo buen don y toda buena dádiva desciende de lo alto. Y digo, Dios tiene un propósito bueno para mi vida en eso. Y no sabía lo que era. Yo empecé a sentir más confianza en testificar a las personas que tenía en mi vida en este momento. Digo, bueno, quizás es eso, ¿no? Dios me ha puesto aquí para hablar con ellos. ¿Parte del propósito de Dios? Yo creo que sí. Pero igual yo jamás voy a saber todo lo que Dios tenía en mi vida para este momento. Igual nunca un día llegaré al cielo y voy a enterarme y voy a decir, uy, Señor, perdón, porque tú estabas haciendo tantas cosas y yo no lo veía. Pero lo que sí que estaba seguro es que Dios tenía un propósito. Y por lo tanto, en vez de amargarme por mi situación, estaba dispuesto a buscar al Señor y decir, Señor, haz en mí conforme a tu voluntad. Yo os quiero animar con ese mismo pensamiento en esta Semana Santa. Tal como Dios tenía un propósito para Cristo en todo lo que venía a su vida, Dios también tiene un propósito en tu vida. Y la situación en que te encuentras en este momento, esa situación que dirías, mira, yo lo cambiaría ahora mismo si pudiera, pero no está en tus manos a cambiar. Pues te animo a tomar eso y decir, Señor, haz tu propósito en mi vida, cumple tu voluntad en mí por medio de esta situación y dejar que el Señor cumpla su propósito, porque aquí es lo bonito de estas profecías. No solo habla de sufrimiento y muerte, habla de vida nueva. Y también Dios en tu situación difícil, adversa, Dios
cumplirá su propósito para hacer surgir una vida suya por medio de la tuya, para que Él sea glorificado en todo. Confiemos en el Señor. En esta semana en que recordaremos la pasión y la muerte de nuestro Señor, recordemos lo que significa esto para nosotros. Lo que significa para nosotros es que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por esa profecía de Jesús y por el propósito que sabemos que tienes en nuestras vidas. Rogamos, Padre, por favor, que nos des paciencia, fe, porque hay momentos en la vida en que sentimos que no podemos aguantar más. Sentimos que estamos al final y que un paso más no somos capaces de dar. Pero si confiamos en ti, tú nos darás la fuerza para continuar adelante, para hacer lo que nos has llamado a hacer y al final terminarás y cumplirás tu propósito en nosotros. Y eso es lo que deseamos, Señor. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte por nosotros en la cruz y por ese propósito, todo lo que significa. Y gracias a eso podemos confiar y seguir en tus caminos. Gracias en el nombre de nuestro Salvador lo pido. Amén.